Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Eh, Después de unos cuantos meses vuelvo a retomar este labor, esto que yo amo hacer para el Señor, que he dejado ya creo que unos cuantos meses de subir un video y pues el día de hoy vuelvo a retomar este trabajo porque el Señor me ha dicho que tengo que ser constante en lo que hago. Es como hacerlo una vez y otra vez y otra vez y no hacerlo, no sé, como lo estuve haciendo yo, ¿verdad? Que lo hago hoy y después lo vuelvo a hacer en otros 2 meses. Bueno, eh, me presento para las personas que por ahí vean más adelante mi video, que no me conozcan. Yo me llamo Liliane Cubas, soy de Horqueta, Laguna 7 Horqueta. Estoy grabando este video ahora en este lugar que es como el patio de mi casa, o sea, de la casa de mis padres. Estoy aquí, el Señor me ha permitido otra vez vivir con ellos. Bueno, entonces en este hermoso lugar yo vuelvo a retomar esto que yo amo hacer, que es hablar sobre la palabra del Señor. Como lo había dicho en mi anterior video, en el último que yo hice, en el que yo subí, que yo había dicho que yo iba a hacer hablar sobre, especialmente sobre Jesús, ¿verdad? Porque es que nosotros a veces necesitamos saber de dónde proviene esa historia. Algunos, lastimosamente, ¿verdad?, creen más en otras cosas y no en Jesús. Entonces ese es un tema muy controversial, es como algunos, ¿verdad?, a los que Dios les abre el entendimiento, ellos pueden lograr entender y comprender la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces en este día, en este hermoso día, yo quiero compartir con ustedes lo primero, las primeras profecías que hablan acerca de Cristo. Los profetas que profetizaron sobre la llegada del Mesías, que es Jesús. Entonces, yo voy a leerles lo que los profetas escribieron. El profeta Isaías, por ejemplo, habló sobre la venida del Mesías. En el libro de Miqueas también hay. Y así. Bueno, y después, en otro video, ya empezaremos a leer lo que sería el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y así siguiendo una historia, así siguiendo la historia de Jesús de a poco, desde las profecías, desde antes de su llegada, y en el próximo video ya estaremos hablando sobre el nacimiento de Jesús. Y me parece en este tiempo que es verdaderamente el Señor me ha estado como hincando así, tipo Liliane, habla de esto ya. Porque además de que se acerca diciembre, estamos en los tiempos de está llegando Navidad, ¿verdad? Se celebra mucho la Navidad. Esto es, yo mismo también celebro porque el nacimiento de Jesús ciertamente se desconoce la fecha, pero se ha puesto una fecha en el 25 de diciembre. Pero la fecha exacta nadie lo sabe, eso lo puedes buscar y nadie te lo va a decir. Entonces, el nacimiento de Jesús siempre va a ser digno de celebrarse, porque fue la llegada del Mesías aquí en la tierra. Entonces, eso es literalmente algo digno de celebrarse. Bueno, los primeros profetas que hablaron sobre la llegada de Jesús, les voy a leer ahora lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías habló sobre la llegada del Mesías y él fue el profeta que más, digamos, profetizó sobre Jesús. Y en uno de los versículos, en lo que él dijo, ¿verdad?, está en el capítulo 7 y verso 14. Dice, Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, dice Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí mismo Isaías ya estaba profetizando. ¿Qué es una profecía? Una profecía es algo que el Señor habla a través de un siervo, o puede ser su palabra, ¿verdad?, y que se cumple.
puede ser muchísimo antes. Muchas personas reciben profecías. Por ejemplo, a uno le puede decir el Señor, vas a tener, ha pasado, yo he escuchado testimonios de cómo el Señor les da una palabra de que para tal año van a tener un hijo, ponele. Eso es una profecía, el Señor les está hablando a través de una profecía. Y si viene del Señor, eso se cumple. Entonces, en el tal año, la persona, ¿verdad?, tiene un hijo. La profecía es algo que el Señor habla y lo cumple. Si Él lo habla, se cumple. Entonces Isaías está diciendo en este versículo, porque aquí el Señor mismo os dará una señal, y una virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces Isaías ya estaba diciendo, porque fue una virgen quien dio a luz a Jesús, una virgen que no fue todavía tocado por un hombre, no había tenido relaciones con un hombre, y Isaías estaba profetizando lo que va a acontecer muchos años después. Esa es la primera profecía que se habla. Después dice en el capítulo 9, hablando de Jesús también dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías estaba hablando sobre Jesús cuando dijo en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Porque él sabía que ese niño que iba a nacer de la Virgen no era un niño cualquiera, era un niño que venía, era un hijo nos es dado, dice. ¿Por qué? Porque ese hijo nos es dado del cielo. Ese era el hijo del Padre, del Dios Todopoderoso, engendrado en una virgen para que ahí él pueda nacer siendo Dios como un ser humano como nosotros. Pero él era el Hijo de Dios. Él es Dios. Entonces, esto también vamos a verlo todo más adelante, porque muchos dicen que Jesús ahí fue que empezó, ahí fue su existencia. No, la Biblia en diferentes capítulos nos deja claramente, se lo vamos a leer más adelante, que Jesús ya estaba en el cielo antes de nacer aquí de la Virgen María. Porque la palabra nos deja claramente, nos dice que Jesús estaba con Dios y Él se ofreció a sí mismo para venir aquí en la tierra. Él se ofreció porque Él vio que solamente Él podía entregar su vida y morir por nosotros para que Él pueda pagar por nuestros pecados. No había otro sacrificio que se pueda hacer. Él era el único perfecto, santo. Y Él fue quien vino y se entregó, Él se ofreció a sí mismo. Entonces, muchos dicen, ¿verdad?, otra cosa, pero la palabra, que es lo que yo creo, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero yo no puedo creer cualquier cosa que se me dice. Yo tengo que creer lo que está escrito aquí, porque esto dice la palabra que fue inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Él fue quien mandó escribir esto para que nosotros podamos tener un libro donde nosotros podíamos aprender a vivir aquí en la tierra, porque esto es nuestro manual de vida, como yo siempre digo. Amén. Bueno, y aquí ese es la segunda profecía que Isaías hizo. Después veremos otro más adelante. Isaías 49. Dice Isaías, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto también estaba hablando de Jesús. Porque él sabía que iba a venir un Mesías que iba a restaurar al pueblo de Israel, que era el pueblo del Señor. Entonces vamos a ver ahora en Miqueas, para poder estar viendo los versículos que el Señor nos quiere entregar, porque Él sabe todas las cosas que nosotros tenemos que saber y aprender cada día. Mira lo que dice Miqueas.
Miqueas también profetiza, porque Jesús nació, dicen que el pueblo donde él nació se llama Belén. Y dice que en ese tiempo Belén era una pequeña ciudad de 2 calles con 6 casas. Imagínense. Era el pueblo más pequeño, insignificante que había. Y por eso Miqueas dice en el capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y después dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Porque él iba a hacer grandes cosas. Y Miqueas también profetizó diciendo que Belén, la más pequeña para estar entre las tribus de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Porque en Belén fue que nació Jesús, en una ciudad que era pequeña e insignificante. Porque el Señor hace las cosas como Él quiere, como a Él le plazca, porque Él es soberano. No hay nadie quien le pueda decir qué tú haces y por qué lo haces, porque simplemente Él es Dios soberano. Y estas son las profecías que han hablado los profetas de Dios, hablando acerca del Mesías, de la llegada del Salvador a esta tierra que es el Hijo de Dios, Jesús. Y también Isaías en el capítulo 61 habla y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Porque esto también hablaba de Jesús. Esto era. Cuando Jesús entró al templo, él abrió el libro del profeta Isaías y fue esto que él leyó. Y él dijo en ese entonces, y esta palabra se ha cumplido el día de hoy, cuando leyó esto mismo. Y estas son las profecías que los profetas hablaron acerca de la venida de Jesús. Jesús, amigos, personas que me están viendo ahora, Jesús es quien vino, Jesús fue quien se ofreció allá en el lugar eterno donde está el Padre, y Él mismo se ofreció. Todos los versículos vamos a leerlo más adelante para dejar en claro, para el que quiera creer y para el que no quiera creer, pues simplemente ignora este video. Entonces, si a ti te nace algo aquí en tu corazón, como ese anhelo de saber más, pues vamos a estar constantemente, voy a ser constante ahora en este nuevo proyecto, podríamos decirlo, en este nuevo labor que el Señor ha puesto en mi corazón desde antes, pero que ahora es el tiempo de hablar de esto. Y justamente y especialmente ahora que está llegando el festejo de la Navidad, que uno lo festeja, pero de una manera que no es digna de festejar. O sea, el nacimiento de Jesucristo nosotros mismos los creyentes celebramos, pero a nuestra manera lo celebramos. Porque eso no es para andar como loco ahí, destruyéndote. En vez es como para ti, es como celebrarlo, pero en realidad te estás destruyendo. Y todo lo contrario, lo que Jesús quiere para tu vida es salvarte, no que te destruyas. Por eso fue que se entregó por ti y por mí, por amor a todos nosotros. Y después vamos a estar leyendo lo que sería el libro de Mateo, y ahí ya habla sobre el nacimiento de Jesús. Estaremos hablando sobre ¿cómo se llama? Juan el Bautista, que sería el que bautizó a Jesús. Y todos esos temas vamos a estar hablando, que es algo que siempre se discute muchísimo, ¿verdad? Y ¿por qué uno duda tanto de lo que uno puede decir? Porque no conoce de la Biblia. Cuando empezamos a leerla es clara, ¿verdad? Pero si el Señor no te abre tu entendimiento, obviamente no podemos
entenderlo. Entonces vamos a estar leyendo en otro video lo que sería el libro de Mateo, que habla sobre cómo fue que el ángel le apareció a María para decirle que iba a concebir. Eso en el libro de Lucas también estaremos hablando de cómo fue que José, que le apareció en sueños un ángel y le dijo para que no dejara a María porque él no había tenido todavía relaciones con ella y ella ya estaba embarazada. Entonces él pensó en dejarla para no difamarla, por así decirlo, ¿verdad? Pero el ángel le dijo a él que no la dejara, porque eso que estaba engendrado en ella era del Espíritu Santo de Dios. Entonces todos estos temas, primero este video es para hablar sobre las profecías que se habló en el Antiguo Testamento, lo que los profetas mayores hablaron y que se cumplieron. Y en el Nuevo Testamento se habla del nacimiento del Mesías, de cómo fue su llegada, del embarazo, de cómo fue que él nació, en dónde nació, cómo él empezó su ministerio, cómo él era como un ser humano y como Dios a la vez, cuánto tiempo él estuvo en la tierra mostrando milagros, mostrando el poder de Dios, haciendo milagros, maravillas, ¿verdad? Entonces, la misión de él fue llegar a la tierra y entregar su vida, porque para eso él vino y la cumplió, porque él siempre dijo, yo vengo aquí para hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. Todo lo que yo hago, lo hago por voluntad de mi Padre, ¿verdad? Porque él sabía para qué fue enviado, para qué fue que él vino. Entonces, este es el comienzo, ¿verdad? De esto que sería como una miniserie bíblica. Entonces, en el próximo video vamos a estar hablando de lo que el Nuevo Testamento dice, habla de Jesús. Y les invito a que vean mi video, a las personas que sienten esa necesidad, tienen ese interés de conocer más sobre la palabra del Señor. Entonces les invito para el próximo video para que puedan volver a verla, si les gusta compartir y suscribirse a mi canal. Bendiciones para todos. Chao, chao.